Es un gusto dar la bienvenida a este nuevo webinar de la Academia Internacional de Sexología Médica, donde contamos en particular hoy con el académico doctor Luis Otavio Torres, que es un honor poder contar con la presencia de él. En primer lugar, agradecerle a Luis la participación y haber aceptado la invitación para participar de los webinars de la Academia. Agradecer, como siempre, a la industria, al Laboratorio Bayer, al Laboratorio Eurofarma, que nos ayudan con todo lo que es la logística para poder hacer estas actividades. Agradecer a todos los participantes y las participantes, y contarles que el doctor Luis Otavio Torres es médico urólogo en Belo Horizonte, de Brasil, es miembro de la Academia Internacional de Sexología Médica, es expresidente de la Sociedad Internacional de Sexología Médica, y en la Sociedad Brasilera de Urología es el director de Relaciones Internacionales, y también es el secretario general electo de la Sociedad Brasilera de Urología. Así que decirles que es un honor y es un placer, Luis, que puedas compartir tus conocimientos, que sabemos que son muchos, con todos nosotros, y muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias a ustedes todos de ISM, en el nombre específico de Santiago, por la invitación. Es un placer, es un honor estar aquí con todos. Bueno, en un webinar a más, que ya con estos tiempos de pandemia estamos dando tantos, pero aprendemos una otra manera de nos comunicar, de nos hablar. Es claro que las reuniones personales en vivo son muy buenas, pero creo que aprendemos también que podemos nos quedar mientras a la distancia nos comunicando de una manera efectiva. Entonces es mi placer estar aquí con ustedes. Vamos a hablar de un tema. ¿Ya puedo share screen, Santiago? Sí, share screen. Perfecto. Entonces vamos a hablar de un tema que siempre fue, mucha gente preocupada con esto. Hay cosas muy mal comprendidas, no comprendidas, pero entendidas de una manera errónea, que vamos entonces a abordar un poco acá, del diagnóstico, el tratamiento y complicaciones y posibles complicaciones de la reposición de la terapia de reposición con hormonas. Entonces, para empezar, tenemos, perdón, acá tenemos definiciones que se puede ver en la literatura de cómo llamar es la deficiencia androgénica. Yo puso esos dos primeros, que estos no son términos correctos. Andropausia no existe en realidad como la menopausia en la mujer, porque los hombres no paran de producir testosterona o hormonas. Las mujeres sí. Entonces hay una menopausia, pero el término andropausia por veces utilizado no es correcto. Tampoco el climaterio masculino. Bueno, los más utilizados en la literatura de todos los idiomas son los hipogonadismo y la deficiencia de la testosterona. En Brasil, hace como unos 20 años atrás, tuvimos dos consensos de reuniones de actualización. Se salió con un nombre que llamamos de DAEM, que son los disturbios androgénicos del envejecimiento masculino. Entonces, en la literatura portuguesa de Brasil se va a encontrar mucho DAEM, pero también hipogonadismo y deficiencia de testosterona. Entonces, la definición de DAEM es un conjunto de señales y síntomas decorrentes de la disminución de la concentración de los androgenios que ocurre en el hombre añoso. Me gustaría de pedir disculpas por el portuñol y si hago errores, pero estoy dando el máximo de mí. Bueno, el diagnóstico del DAEM, del hipogonadismo, debe siempre ser clínico y laboratorial. Entonces, hay que haber manifestaciones clínicas del hombre y tenemos que tener bajos niveles de testosterona en el sangre. Si tenemos manifestaciones clínicas, pero la testosterona está normal, esto no se caracteriza un hipogonadismo. Y a la revés, también es verdad que cuando la persona tiene
niveles bajos de testosterona, pero no tiene síntomas, entonces también no se caracteriza un hipogonadismo. Lo diagnóstico clínico del LAEN se pasa por algunas características, como la disminución de la fuerza y de la masa muscular, disminución de la resistencia física, como la fatiga, un incremento de la grasa visceral, una disminución de la densidad ósea, osteoporosis y fracturas, un comprometimiento de la memoria y funciones cognitivas, depresión, irritabilidad. Los síntomas vasomotores son muy poco presentes porque la testosterona tiene que estar muy baja para que se tenga los síntomas vasomotores como la sudoresis, como el calor. Entonces, eso no es muy frecuente. La pérdida de pelos, de cabellos y alteraciones tróficas de la piel. Y ginecomastia. Esos son algunos de los síntomas, señales de síntomas no sexuales. Pero tenemos las manifestaciones en la parte sexual. La más frecuente como queja en nuestras oficinas es la disminución de libido. También puede estar involucrado con la disminución de la calidad de las erecciones y del desarrollo de la disfunción eréctil. Alteraciones del orgasmo, eyaculación retardada, eso es interesante porque mientras sea poco frecuente, pero hay estudios que muestran que alrededor del 5% de los hombres con queja de eyaculación retardada puede ser debido a una baja testosterona. Entonces, hoy, cuando un hombre llega en nuestro consultorio con esta queja, debemos siempre dosar la testosterona de este paciente. Disminución del volumen eyaculatorio, disminución del volumen peniano en una atrofia testicular. Estas son manifestaciones de la genitalia y la parte sexual que pueden ocurrir con el hipogonadismo. Entonces, con estos síntomas vamos a hacer una evaluación laboratorial de ese hombre en el sangre. Lo que vemos es que en los jóvenes tenemos una distribución de testosterona como se muestra acá. La testosterona libre alrededor de 1 a 2%. Eso es importante porque es la testosterona libre, la testosterona activa, la testosterona ligada al SHBG, como unos 60%. Esta ligación de la testosterona con SHBG es una ligación muy fuerte y que entonces no se puede obtener testosterona isolada cuando está ligada al SHBG, diferentemente de la testosterona que está ligada a la albumina. Esto es una ligación muy flaca, muy pequeña, que se puede entonces destruir esa ligación y tornar la testosterona con la albumina en biodisponible. Entonces, la testosterona con la albumina 38 con los 2% de la testosterona libre nos llega a unos 40% de testosterona biodisponible. Lo que se pasa con la vejez. Hay un cambio, no de la testosterona libre, pero lo SHBG, que en los jóvenes está alrededor del 60%, esto se incrementa para 75% en los hombres añosos. La ligada a la albumina se disminuye. Entonces, con la edad, se disminuye la cantidad de testosterona biodisponible de unos 40 para unos 27% cuando tenemos hombres más añosos, mostrando que como la testosterona activa es la biodisponible, por eso tenemos entonces niveles más bajos de testosterona activa en los hombres añosos. El diagnóstico laboratorial son dosajes de testosterona que solo deben ser hechas con la sospecha de DAEN. Esto se está cambiando un poquito en los días de hoy. Por ejemplo, para los hombres con un diabetes de difícil control, los hombres con una grasa visceral muy grande, con una circunferencia abdominal que no tienen control del peso. Entonces, hoy se empieza a tener indicaciones de hacer el dosaje de testosterona mismo sin los síntomas que decimos antes. Se debe colectar la sangre entre las 11 y las 11 horas
para respetar los ritmos circadianos. Este es un asunto también que se cree que en los jóvenes esto no tendría mucha importancia, pero sí más importancia en los hombres más añosos. Se debe evitar ejercicios físicos en el día anterior de se sacar la sangre. Entonces, la evaluación inicial de los niveles, pedimos siempre la testosterona total de inicio. Pedimos, acá no sé cómo es en todos los países de Latinoamérica, en Brasil, la testosterona libre por radioinmunoensayo no es confiable. No debe ser pedida, porque si se pide 10 veces, vamos a tener 10 resultados distintos. Entonces, lo que se pide cuando hay una sospecha con una testosterona total disminuida, debemos, y con deseo o con disminución de deseo, debemos pedir el RH, la prolactina y la testosterona libre calculada. En Brasil, hoy, antes, algunos años atrás, deberíamos pedir la testosterona total y la testosterona, el SHBG. Había unas gráficas para comparar esas, para ver cuál es la testosterona calculada. Acá en Brasil hoy solamente ya pedimos testosterona total y testosterona libre calculada y nos vienen los resultados. Entonces, ese es un concepto muy importante, que la testosterona libre sola por radioinmunoensayo no es confiable. Las recomendaciones de la ISSN para los niveles bioquímicos para el diagnóstico. No existe un consenso de los límites inferiores de la normalidad de la testosterona. Pero existe un acuerdo, una concordancia general que la testosterona total, además de 12 nanomoles por litro, que se corresponde a 3.5 nanogramas por ml, 350 nanogramas por ml. En Brasil, los laboratorios tienen las dosajes son más entre 20 nanogramas por decilitro. Entonces, estos hombres arriba de 350 en general no requieren reposición hormonal. Basado en datos de jóvenes hipogonádicos, hombres con una testosterona baja, abajo de 230 nanogramos por decilitro, generalmente se benefician del tratamiento con testosterona. Pero tenemos aquellos hombres que tienen entre estos niveles, entre 230 y 350. Entonces ahí debemos siempre hacer el dosaje de la testosterona libre calculada. Si tenemos una testosterona libre calculada muy alta y la testosterona total está baja, eso nos muestra que no hay un hipogonadismo. La testosterona libre calculada es más confiable do que la testosterona total. Entonces, si tenemos hombres con límites inferiores o entre estos límites, podemos hacer lo que llamamos un test terapéutico con la testosterona. Entonces, vamos a ofrecer a este hombre un tratamiento por 3 a 6 meses y después vamos a usar nuevamente la testosterona y evaluar con el paciente si mejoraron sus síntomas clínicos. Si se incrementó la testosterona sérica y si hubo una mejoría de los síntomas, entonces podemos decir que los niveles anteriores estaban bajos para este hombre y podemos continuar con la terapia de reposición de testosterona. Ok, entonces hicimos un diagnóstico. ¿Cómo vamos a tratar a estos hombres? Lo que tenemos disponible para ser tratado. Entonces, esas son las formulaciones que tenemos. Los orales, en Brasil no se utiliza mucho. La única confiable es un desilato de testosterona. Todas las otras, la mistrolona y muchas otras, no son confiables por su perfil hepático. Pero un desilato, el problema es que debe ser administrado con una dieta con mucha grasa para que sea bien absorbida, o que hace que normalmente no se utilice en varios dosajes del día. Entonces es muy poco utilizada. Los sistemas bucales no tenemos en Brasil, pero son biopellets que se ponen en la gengiva 2 veces al día. Tenemos las formulaciones transdérmicas, que la más utilizada son las testosteronas en gel.
En los Estados Unidos tienen los adhesivos escrotales, no escrotales, pero en Brasil eso no es muy aceptado porque no son espontáneos. Hay que se poner un adhesivo en la bolsa escrotal todo el tiempo. Tuvimos en Brasil la formulación axilar, no tenemos ahí, se salió del mercado en Brasil, que era como si fuera un deodorante. Tenemos las formas subcutáneas, los pellets de testosterona, que son muy utilizadas en los Estados Unidos, no sé en vuestros países, pero acá en Brasil también no es mucho bien utilizada. Tuvimos un webinar otro día, lo costo es muy grande, se queda por alrededor de 6 meses, pero el costo es alrededor de $1,000 americanos para el tratamiento cada 6 meses, o que se torna inviable además de hacer una pequeña cirugía para hacer el implante del pellet. Y tenemos las intramusculares, que tenemos varios fórmulas. Tenemos la de acción rápida y lenta de liberación, y vamos a ver un poquito más adelante. En los Estados Unidos no tenemos, en Brasil, yo no creo que en Latinoamérica la tengo también, hay la Xiosted, que es el enantato de testosterona de uso intradérmico, como si fuera una aguja de insulina, donde se inyecta subcutáneo. También es caro en los Estados Unidos, de algo alrededor de $300 al mes, 250, $300 al mes. Allá tenemos también Dolonatesto, que es la testosterona nasal, intranasal, donde se hay que hacer tres aspiraciones 2 veces al día. También tampoco tenemos en Brasil. Entonces, los medicamentos orales, los cuales no utilizamos mucho, tenían como ventajas la flexibilidad de dosis, una discontinuación inmediata y una autoadministración. De nuevo, recuerdo que los 17 alfa-alquilados están involucrados con hepatotoxicidad y no deben ser utilizados. Lo más utilizado, como hemos dicho, es un destilado de testosterona. No hay hepatotoxicidad, es liposoluble en las comidas, pero hay 2 a 3 tomadas al día, es caro. Hay que se poner en la heladera, en el frigo, pero no respecta el nivel circadiano normal. Como he dicho, en Brasil por lo menos es muy poco utilizado. El gel sí es muy utilizado, es un gel hidroalcohólico que libera una testosterona a 1%, a 1% que libera 5 miligramos de testosterona de manera fisiológica por 24 horas seguidas. Se aplica por la mañana después de lavar y secar la piel en movimientos circulares por algunos segundos. Normalmente lo que recomendamos en la parte de arriba de los brazos, en los hombros o el abdomen, pero sin pelos para no disminuir la absorción. Hay gente que saca el gel y se pone en el penis o en el pene o en las mucosas. Esto no deben ser aplicados en esas regiones. Después de aguardar algunos minutos para poner la blusa, la camisa, para evitar también la disminución de la absorción. No se puede tomar baños, bañarse o nadar después de 3-4 horas, porque va a disminuir la absorción. Y acá también es muy importante que se puede por 3-4 horas contaminar a una otra persona. Entonces no se puede, por ejemplo, en la mañana pasar el gel y vamos a intentar una actividad sexual. Este puede ser pasado para la pareja. Estas orientaciones tienen que ser dadas por el médico a sus pacientes. Tenemos los inyectables de corta duración, que son intramusculares profundos. Tenemos la presentación de cipionato, enantato, propionato y ésteres. No sé en sus países, pero en Brasil tenemos en el enantato y los ésteres. La interesante aquí es cuando usamos estos medicamentos, hay un pico suprafisiológico inicial, entonces se atinge niveles suprafisiológicos y después se baja en el final con efectos subfisiológicos. Ese se puede llevar a alteraciones del humor
y no reproducen el ciclo circadiano normal de la testosterona. La gran ventaja de estos medicamentos es que no son costosos, son muy baratos. Para mí, en mi visión personal, la única indicación es cuando el costo es importante para el paciente. Tenemos los medicamentos inyectables de longa duración, que es un desilato de testosterona, que se inyecta intramuscular, una inicial, la segunda 45 días después, y después a cada 3 meses una inyección. Viene con 1000 miligramos de testosterona. La gran ventaja es que no hay picos subfisiológicos y suprafisiológicos. Hay la ventaja también que como los de corta duración se deben ser inyectados de cada 2 a 3 semanas, acá a cada 3 meses. Entonces, es mucho más confortable para los pacientes, pero es más costoso que los de corta duración. Entonces, aquí tenemos un gráfico que se muestra las cortas duración. Aquí es la zona terapéutica. Entonces, hay un pico superfisiológico y después en el final un pico subfisiológico. Mientras los de longa duración se quedan siempre en la zona terapéutica. Esta entonces es la principal ventaja de los inyectables de longa duración. Otras formas de terapia androgénica, la DHEA, la de hidroeprogesterona, de hidrotestosterona, no tienen comprobación científica de eficacia en las disfunciones sexuales masculinas. Por eso en los Estados Unidos se los vende out the counter, no hay necesidad de prescripción para comprar esos medicamentos. Entonces no hay una indicación para tratamiento del hipogonadismo con esos medicamentos. Los antiandrogénicos pueden aumentar la testosterona endógena, una deficiencia de testosterona secundaria. O sea, si el eje hipotálamo hipófisis testicular está intacto, se puede utilizar los antiestrogénicos para estimular la producción del H que va a producir la testosterona en el testículo. También los SARMs, los Selective Androgen Receptors Modulators, pueden constituir un importante avance en el futuro próximo por ejercer una función en solamente los órganos blancos y no en otros órganos. Solo una observación, a unos 4 o 5 meses atrás, la agencia regulatoria de Brasil, la Anvisa, prohibió la utilización de los SARMs hasta que se tengan mejores estudios de estos productos. Los niveles, ok, entonces vamos a hacer la reposición. ¿Cuáles son los niveles séricos de testosterona que deben ser obtenidos con la terapia con testosterona? Entonces, el reto del tratamiento con la testosterona es mantener los niveles séricos de testosterona dentro de los límites fisiológicos. Niveles suprafisiológicos deben ser evitados. La gran mayoría de los hombres con más de 50 años, el reto es mantener el nivel de testosterona entre 40 y 70% de los niveles normales. Es decir, entre 4 y 7 nanogramos por ml o de 16 a 24 nanomoles por litro. En hombres más añosos y frágiles, los niveles de testosterona no deben exceder el nivel medio de adultos jóvenes. No existen evidencias de la necesidad de mantener el ritmo circadiano de los niveles séricos de testosterona, sobre todo en los hombres jóvenes. En los hombres añosos hay aún dudas. Sobre las conclusiones en relación a las formulaciones para terapia de reposición de testosterona. Las preparaciones de testosterona disponibles actualmente son seguras y eficaces y no presentan toxicidad hepática, a la excepción de los 17 alfa-aquilados. La dosaje de pruebas de funciones hepáticas no son necesarias antes, durante y después de la terapia de reposición.
La monitorización de perfil lipídico y glicemia tampoco es necesaria en relación a la seguridad de reposición hormonal, pero puede ser realizada para evaluar la eficacia en otros aspectos del tratamiento, como decimos, aquellos hombres con un difícil control de la glicemia, hipogonádicos, cuando se tornan eugonádicos, pueden tener un control mejor de la glicemia. El médico responsable debe tener conocimiento suficiente y adecuado para comprender las ventajas y desventajas de cada tipo de preparación de testosterona. Al paciente debe ser dada la oportunidad de participación activa, la escoja del tipo de formulación de testosterona a ser utilizada. Los guidelines europeos y americanos les dicen que se debería siempre empezar el tratamiento con el gel y después verificar lo que se pasó con los niveles séricos y las manifestaciones clínicas y si es necesario cambiar por una formación inyectable. Yo personalmente en la consultación yo discuto con los pacientes los pros y los contras de cada preparación y tomamos una decisión compartida en cómo hacer la reposición. Los efectos adversos y monitorización debe ser hecha una evaluación periódica hematológica antes del tratamiento, a los 3, 6 y 12 meses após el inicio del tratamiento. Y ahí se puede hacer ajuste de dosis o un cambio del tipo de formulación de la testosterona. Los niveles de hematócrito deben estar abajo del 54%. Esto es interesante porque había algunos estudios anteriores con 50%, después se incrementó a 52%, y hoy aceptamos que a los niveles hasta 54% no se hay que hacer nada, está dentro de una normalidad. Hay que hacer el toque rectal para evaluar la próstata en la presencia de un tumor. En el pasado se dudaba si se podría utilizar la terapia de testosterona en hombres con HPV. Entonces, hoy estos paradigmas se cayó. Sabemos que la testosterona puede mismo aliviar los síntomas de LUTS en hombres con HPV. Entonces, no es una contraindicación en los días de hoy. Entonces vamos a pasar para algunas dudas en relación a la reposición, lo que se puede causar la reposición. La reposición incrementa el riesgo del cáncer de próstata. Entonces hay un trabajo interesante, cual es una pesquisa multinacional con médicos sobre terapia con testosterona. La preocupación más frecuente de los médicos fue el riesgo del cáncer de próstata. Entonces, hasta hoy se hay una preocupación importante con este aspecto. Pero si vemos la prevalencia de cáncer de próstata, si hubiera una relación directa de la testosterona con el cáncer de próstata, o sea, si los niveles endógenos de testosterona podrían causar un cáncer de próstata, entonces deberíamos tener una disminución de la prevalencia del cáncer de próstata con la edad, pues porque con la edad se disminuye la testosterona, pero con la edad se incrementa los niveles de cáncer de próstata. Entonces una cosa no bate con la otra. Y acá hace algunos años, Morgenthaler, que es un urologo americano, propuso el modelo de saturación de la próstata. Lo que pensó Morgenthaler es que tenemos receptores de la próstata y que además de un cierto nivel de testosterona, si todos los receptores están llenos, entonces si se incrementa la testosterona, no va a cambiar nada porque los receptores están ya con testosterona. Entonces, que en sus trabajos, que alrededor de 200 nanogramas por decilitro, hay una saturación de los receptores y no se tendría ningún cambio más grande en esto. Y tenemos algunos trabajos en la literatura que se piensa se puede incrementar el PSA. Ese trabajo con 48 hombres hipogonádicos por un año
el PSA incrementó en 57%, no se modificó en 22% y disminuyó en 21%. Es otro trabajo que no hubo una relación significativa entre el PSA y la testosterona sérica en hombres ogonádicos, hombres hipogonádicos no tratados y hombres hipogonádicos recibiendo la terapia de testosterona. Es otro trabajo con niveles muy altos de testosterona, 600 miligramos de testosterona o placebo semanalmente por 10 semanas. No hubo mudanza significativa en el PSA basal, a pesar de tener sido atingidos niveles suprafisiológicos más grandes que 2.800 nanogramos por decilitro. Mismo en dosis muy altas, no hubo un incremento significativo del PSA. Lo que se sabe que puede haber un incremento ligero por causa de los receptores, pero después que se satura los receptores, no se incrementa más. Una otra preocupación es el tamaño de la próstata. Este trabajo mostrando que la testosterona en 44 hombres por 6 meses, la testosterona se quedó la misma, alrededor de 43 gramos, cuanto el placebo disminuyó un poco, de la misma cosa. Este es otro estudio con dosajes distintas, 1000 miligramos, 250 y 500 miligramos mismo en niveles suprafisiológicos hasta 1900 nanogramos por decilitro. No hubo mudanzas significativas en la talla de la próstata. La testosterona y el riesgo de cáncer de próstata. Tenemos un metaanálisis con 19 estudios controlados con placebo en terapia de reposición en hombres hipogonádicos. No fue encontrado más grande riesgo de cáncer de próstata en hombres hipogonádicos en tratamiento cuando comparados con aquellos tratados con placebo. Una otra revisión sistemática, 11 estudios randomizados controlados con placebo, 29 estudios no controlados con placebo en hombres sin historia de cáncer de próstata, 4 estudios no controlados con placebo en hombres con hipogonadismo y cáncer de próstata. Ninguno de ellos demostró que la terapia de testosterona aumentó el riesgo de cáncer de próstata o aumentó el score de Gleason en tumores previamente diagnosticados. La testosterona alta dentro de la normalidad es factor de riesgo para cáncer de próstata. Un análisis de 18 estudios longitudinales con casi 4.000 hombres con cáncer de próstata y más de 6.000 hombres con controles. Ninguna asociación del cáncer de próstata con andrógenos séricos. Hombres con cáncer de próstata tienen concentración de testosterona igual a los hombres sin cáncer de próstata. Hombres con testosterona más elevada no tuvieron riesgo más grande de que hombres con testosterona menor, más pequeña, demostrando que la testosterona endógena no es un predictor de cáncer de próstata. Es un trabajo ya antiguo, pero que me llamó la atención y le pongo siempre en mis charlas. Es un estudio con más de 700 hombres con un seguimiento de casi 9 años, casi 400 hombres con reposición y 325 hombres sin el uso de testosterona. Los hombres sometidos a la reposición tuvimos un desarrollo de cáncer de próstata en 6.8% de los hombres, pero en el grupo que no tomó la testosterona hubo como que 8,1% desarrollaron el cáncer de próstata. Después del ajuste para la edad, no hubo diferencia en el riesgo para cáncer de próstata en hombres con o sin testosterona. En una muestra de casi 600 hombres con un seguimiento, además de 10 años, tampoco hubo diferencia en el riesgo del cáncer de próstata. Ese es un estudio que con 27 estudios randomizados, controlados con placebo, en más de 2.000 hombres con reposición y casi 1.500 con placebo, no fue encontrada ninguna asociación entre los niveles séricos endógenos de testosterona y el valor del PSA o incidencia de cáncer de próstata. Pacientes en reposición hormonal. Los datos muestran no haber
un incremento significativo de PSA y no haber un riesgo más grande de desarrollo del cáncer de próstata. Muy bien, vamos un poquito más. Y para los hombres con cáncer de próstata, podemos dar testosterona. Bueno, me fui invitado para escribir un artículo para la International Brazilian Journal of Urology. Tenemos evidencias suficientes para tratar a un hombre con hipogonadismo un año después de una cirugía de prostatectomía radical para próstata de cáncer. Hicimos una revisión de la literatura y encontramos en aquel momento, en 2018, una amostraje de 506 hombres con sometidos a terapia de reposición y una recidiva bioquímica de solo 1.19%. Llama atención en ese estudio de Patusak que tuvo un incremento, una recurrencia bioquímica en 4% de los hombres, pero mira que en este trabajo, 4% de los 4 hombres, perdón, en el grupo con terapia hormonal, pero 8 en el grupo que no tenía reposición desarrollaron un cáncer de próstata. Entonces, demostrando que esto no tiene una relación significativa tampoco. Hicimos también una revisión de la literatura, no solamente con prostatectomía radical, pero también con radioterapia y braquiterapia. Vimos que encontramos 173 hombres con una recurrencia bioquímica alrededor de 3.47%. Y si ponemos todos esos datos juntos, prostatectomía radical, radioterapia, hay descrito pacientes, de 5 pacientes que sometidos a orquiectomía por cáncer de próstata que fueron sometidos a la terapia de reposición con tratamientos múltiples con una vigilancia activa. Entonces, en 2018, hoy tenemos más números de vigilancia activa, pero tuvimos casi 700 hombres sometidos a tratamiento uno para cáncer de próstata y la recurrencia bioquímica fue muy baja, algo alrededor de 1.7%. Y por otro lado, tenemos hoy en la literatura, no vamos a adentrar en todos ellos, pero hay trabajos mostrando que la testosterona baja en relación al cáncer de próstata. Los hombres que tenían testosterona más baja antes del cáncer de próstata tuvieron una evolución peor del cáncer de próstata, sea invasión de márgenes cirúrgicas, sea invasión de linfonodos o de vesículas seminales, sea un Gleason, un score de Gleason más grande en el anátomo patológico. Entonces, hoy hay estudios mostrando que testosterona baja puede ser o también un predictor de una peor evolución de un eventual cáncer de próstata. Este es un estudio reciente que la seguridad oncológica de la testosterona en hombres después de tratamiento del cáncer. Una revisión sistemática de la literatura y metaanálisis. Acá tuvimos 27 estudios elegibles con más de 1.000 hombres con terapia de reposición después de tratamiento local definitivo para el cáncer de próstata no metastático. 773 hombres post-radical, 355 hombres, 751 hombres con otros tipos de tratamiento como radio, braqui, crio o HIFU. La gran mayoría de los estudios donde el Gleason fue informado eran un Gleason 6 o 7. El tiempo entre el tratamiento para el cáncer de próstata y el inicio del reemplazo, los estudios donde fue informado varió de 1 mes a 17 años. Las conclusiones de esa metaanálisis que la terapia de reposición después del tratamiento definitivo para el cáncer de próstata parece ser oncológicamente seguro y no incrementa la incidencia de recurrencia bioquímica. Estudios clínicos prospectivos deben ser realizados para obtención de evidencias conclusivas. Publicamos también el año pasado un artículo de revisión en la andrología, donde fueron observados
la testosterona de terapia con desarrollo de cáncer de próstata, en pacientes con cáncer de próstata, en vigilancia activa, después de prostatectomía radical, radioterapia, y también tenemos estudios con hombres con alto riesgo, con cáncer de próstata de alto riesgo. En conclusión de esta revisión es que el tratamiento con la terapia de testosterona es segura mismo en hombres después de cáncer de próstata. Lo que dice la ISSN, no hay evidencia convincente que la terapia de reposición con testosterona incrementa el riesgo de desarrollo del cáncer de próstata o que esté asociada con la progresión del cáncer. Hombres con más de 45 años de edad deben ser informados antes del tratamiento que los estudios de seguridad de testosterona no cáncer de próstata son limitados, más las evidencias actuales son encorajadoras. Hombres tratados con éxito para el cáncer de próstata son candidatos a terapia após un intervalo prudente de tiempo, dependiendo del tipo de tratamiento realizado. Yo participé de este guideline. Tuvimos mucha discusión porque hay algunas guidelines de algunas sociedades que dicen 6 meses, un año, pero no hay una confirmación. Entonces la ISSN decidió como un intervalo prudente después del tratamiento. Este es un trabajo también que es la terapia de sustitución de testosterona, el riesgo del cáncer favorable u agresivo. Entonces, casi 300 hombres con cáncer de próstata en reposición y 1.378 controles. No fue encontrada una asociación en la terapia de reposición con el riesgo general de cáncer de próstata. Hombres en terapia con reposición de testosterona tuvieron un cáncer de próstata con el riesgo más favorable de cáncer ya en el primer año de seguimiento y un menor, riesgo más pequeño, más agresivo a partir del primer año de tratamiento. Entonces, mostrando que tal vez hombres con un testosterona más baja estaría involucrada con un riesgo más grande de un tumor más agresivo. Este es un trabajo que está ahora en 2001, que está aún en press para ser publicado, que es una reedición de la literatura. La literatura disponible muestra evidencias que la seguridad de la testosterona en hombres previamente tratados para el cáncer de próstata, tanto con prostatectomía radical u radioterapia. Existen evidencias de que hombres con hipogonadismo con niveles más severos de testosterona tienen peor evolución oncológica. Estudios recientes demuestran que comienzan a elucidar la eficacia de una cosa que vamos a ver enseguida, que se llama BAT, que es Bipolar Androgen Therapy, vamos a ver enseguida, para el tratamiento del cáncer de próstata, con evidencias indicando que el tradicional tratamiento del cáncer de próstata metastático, de se mantener niveles bajos de testosterona, podrá no ser más el tratamiento padrón en los próximos años. Vamos a ver un poquito de esto. La TRT tiene un papel en mejorar la función sexual y otras áreas de calidad de vida en hombres que desarrollaron hipogonadismo después del cáncer de próstata. Las conclusiones: la terapia de reposición con testosterona debe ser ofrecida a pacientes hipogonádicos seleccionados con historia de tratamiento definitivo para el cáncer de próstata. Y, como siempre, estudios clínicos randomizados, bien diseñados, son necesarios para confirmar la eficacia y la seguridad de estos tratamientos en estas poblaciones. Y gosto siempre de terminar mis pensamientos sobre el cáncer de próstata, la reposición hormonal post cáncer de próstata. Eso es un pensamiento para ustedes, hacer una reflexión. Si acreditamos que dar testosterona para un hombre hipogonádico sintomático con historia de cáncer de próstata
tratado y tornarlo eugonálico incrementa el riesgo de la recurrencia del cáncer. ¿Por qué no colocamos entonces todos los hombres eugonáricos a post-tratamiento para cáncer de próstata en un estado hipogonárico, con el reto de prevenir una eventual progresión del tumor? Nosotros ni mismo dosamos la testosterona de nuestros pacientes sometidos a prostatectomía radical. O sea, si nosotros no estamos preocupados con los niveles eugonáricos, ¿por qué vamos a nos preocupar con un hipogonárico, tornarlo eugonárico após o cáncer de próstata? Eso mira bien para la reflexión. Y acá tenemos una otra cosa más provocativa, que se fue que se llama del Bipolar Androgen Therapy. 14 pacientes con cáncer de próstata resistentes a la castración. La terapia para los hombres, en esos hombres, se hace una terapia de castración para se suprimir la producción de testosterona endógena con el reto de que no se incremente el cáncer de próstata. Y esta bipolar androgen therapy se hace 3 meses de supresión de la testosterona y después por 3 meses se da la testosterona intramuscular por más 3 meses. Entonces hay una alternancia de ciclos rápidos de niveles de testosterona suprafisiológicos para niveles de séricos de testosterona próximos de la castración, que lo llamo la terapia androgénica bipolar. Fue bien tolerada con un incremento de PSA en 7 de los 14 pacientes evaluables y respuestas radiográficas de 5, buenas respuestas radiográficas en 5 de 10 pacientes avaliables. Es un otro estudio que se llama muy interesante, que el estudio se llama Batman. Son 29 pacientes asintomáticos con cáncer de próstata, hormonos sensibles, oligometastáticos, no metastáticos, con recurrencia bioquímica. 6 meses de deprivación androgénica seguidos de terapia de reposición de testosterona con cipionato de testosterona intramuscular a cada 4 semanas en ciclos alternados a cada 3 meses. 59% de los hombres tuvieron un PSA menor que 4 nanogramas por decilitro después de 18 meses de tratamiento. 10 pacientes que recibieron el BAT fueron avaliados por RECIST. RECIST es un cuestionario para se avaliar el seguimiento del tumor para el evolución de la doença, y en 8 de ellos, 80%, fueron observadas respuestas objetivas positivas, 4 completas y 4 parciales, y una mejoría significativa en los cuestionarios de función sexual. Y este es un estudio que se llama Transformer, que se comparando el BAT, la terapia bipolar, comparando con la enzalutamida, que es una droga usada para el cáncer de próstata, en hombres asintomáticos con cáncer de próstata resistente, metastático resistente. Entonces acá se fueron los ciclos de androgénicos que se muestra ser promisora en los tumores de próstatas resistentes a la castración. La inclusión de pacientes en un estudio clínico para se avaliar los múltiples ciclos de alterancia de niveles de testosterona a los extremos suprafisiológicos y niveles de castración ya se empezó. La BAT podrá tener un papel importante junto a la inmunoterapia, ya que los datos preliminares sugieren que la BAT podría hacer con que las células tumorales sean más responsivas a la inmunoterapia, demostrando que tal vez nosotros vamos a dar testosterona para cáncer de próstata resistentes a la castración y que vamos a mejorar la inmunoterapia y mejorar la evolución de esos tumores. Estamos en un punto en que estamos en esa conclusión del estudio, en que estamos intentando entender la mejor manera de utilizar este tratamiento. Estamos aún trabajando en cómo incorporar a testosterona no paradigma del tratamiento del cáncer de próstata. Hagamos a que la testosterona tiene el potencial de incrementar y extender
la respuesta a la enzuletamida. Es un trabajo también en animales con camundongos nud, que fueron divididos en 4 categorías, los controles, los que hicieron la orquiectomía, los que hicieron la orquiectomía y un implante de 2 miligramos de pellet de testosterona, era otro grupo de camundongos con un pellet de 5 miligramos de pellet de testosterona. Fueron inyectadas 5 millones de células LNCAP, que son células que inducen la producción del cáncer de próstata, del desarrollo de cáncer de próstata, que fueron inyectadas una semana após la orquiectomía. Y los camundongos fueron seguidos por 48 días após la orquiectomía y se ha hecho una evaluación de la testosterona sérica y del tamaño del tumor. Aquí es la introducción del pellet en los camundongos, acá el desarrollo del cáncer de próstata subcutáneo en los camundongos, que se vio que aquellos hombres, los camundongos controles, ¿tá? Aquí está a incidencia después de la inyección de las células cancerígenas, pre-células cancerígenas, fue muy grande. En aquellos camundongos orquiectomizados se bajó mucho, a 9%, pero acá está la cosa interesante. En los camundongos que se inyectó 2 miligramos, el pellet de 2 miligramos, se hubo un desarrollo de casi 50% de cáncer de próstata. Pero en los camundongos donde se inyectó 5 miligramos, más que lo doble, hubo una recurrencia, una producción del tumor en menos de la mitad o casi la mitad con una inyección de testosterona más baja. Entonces acá hay ¿será que podría tener un efecto protectivo? Entonces hoy estamos en una época de los últimos 15 años de una mudanza del paradigma de la testosterona en el cáncer de próstata. Antes era peligrosa, después se tornó segura, se tornó terapéutica y ahora vamos en los próximos años en eso no tenemos una acción protectiva de la testosterona en el cáncer de próstata. Bueno, para finalizar, vamos a mostrar también algunos trabajos de la testosterona y de riesgo cardiovascular. Entonces, acá tenemos una análisis, una revisión sistemática y metaanálisis de todos los estudios clínicos. Todos fueron randomizados, controlados con placebo, sobre el efecto de la reposición de testosterona relacionados con los efectos cardiovasculares. Encontrados casi 3.000 artículos, 75 fueron evaluados con más de 3.000 pacientes con la reposición de 2.500 con placebo. Una duración mediana de 34 semanas. Una análisis estadística indica que la reposición no está involucrada, relacionada con el incremento del riesgo cardiovascular. Y acá tenemos, si acá la curva se ve que no hay el odds ratio, no hay. Si hablamos de infarto agudo del miocardio, síndrome aguda coronaria, AVC, accidente cerebrovascular, falencia coronariana y mortalidad, que no hay un incremento, no hay incremento de estos aspectos con la reposición de la testosterona. Acá tenemos algunos artículos que nos muestran que no hay ningún riesgo y también hay beneficios. Algunos estudios mostrando mixto, algunos trabajos demostrando que puede tener un beneficio, otros diciendo que no. Pero en el final se concluye que no hay un riesgo más grande de efectos cardiovasculares y siempre decimos gente en los niveles fisiológicos. Estamos acá hablando todo el tiempo de niveles fisiológicos de la testosterona. En este otro estudio se mostrando en hombres con baja testosterona no tratada, el índice de sobrevivencia, la mortalidad, pero hombres con testosterona, baja testosterona tratada, y hombres con testosterona normal, el mismo nivel, una mortalidad mucho más baja en aquellos hombres hipogonádicos sin tratamiento con testosterona. Un otro
un otro estudio mostrando la misma cosa, que hombres con testosterona viven más do que hombres no tratados. Entonces, una mortalidad de 10% acá en este grupo y acá una mortalidad de 20% en los hombres no tratados con testosterona. Entonces, el paradigma de que si dar testosterona para un hombre se incrementa, el riesgo vascular y la mortalidad también está siendo comprobada que no es verdad. Lo que dice la ISSN, que el peso de la evidencia indica que la reposición de testosterona no está asociada a más grande riesgo cardiovascular. Evidencias preliminares sugieren la posibilidad de efectos benéficos de la reposición con testosterona en la función cardiovascular. Eso es un estudio que está aconteciendo, que se le llama TRAVERSE, que es un estudio para evaluar el efecto de la reposición de testosterona y la incidencia de efectos adversos cardiovasculares mayores y la eficacia y a medida de eficacia en hombres hipogonálicos. Son 6.000 participantes randomizados con placebo controlados. La fecha de término del estudio está anticipada para junio de 2022. Los objetivos primarios, el tiempo para los efectos cardiovasculares mayores, que incluyen infarto de miocardio no fatal, accidente vascular cerebral no fatal u muerte debida a causas cardiovasculares. Y como efectos, como outcomes secundarios, a seguridad cardiovascular, la incidencia de los efectos mayores o cardíacos en los hombres que fueron sometidos a revascularización, procedimientos percutáneos de la arteria coronaria y arteria coronaria bypass. Y si hubo alteraciones importantes en estos hombres sometidos a esto. Y también, como secundario, seguridad de la próstata, se avaliando si hay una incidencia de tumores de próstata de más grande grado Gleason. Y otras outcomes, otras evidencias, con la función sexual, depresión, anemia, fracturas óseas y diabetes. Entonces, ese será un estudio que será con certeza un marco en la literatura, porque estamos hablando de un estudio con más de 6.000 participantes. Bueno, entonces, en el final, las conclusiones son que la terapia, cuando bien indicada en hombres sintomáticos con bajos niveles de testosterona, con un tratamiento adecuado, son seguros y eficaces y pueden ser utilizados en la gran mayoría de los hombres. Bueno, muchas gracias, mucho obrigado por escucharme por tanto tiempo. Perfecto, Luis Otavio, excelente, excelente, como siempre la presentación y la puesta a punto, la clase académica que diste magistral acerca de las diferentes etapas que ha transitado, también los conceptos de la terapia de reposición con testosterona y el vínculo con el cáncer de próstata, el vínculo con los factores de riesgo cardiovascular y también un poco una puesta a punto de las alternativas de tratamiento que tenemos hoy y de perfil diagnóstico. Algunas inquietudes que han llegado por mensajes y que yo quería transmitirte. Una doctora pregunta, ¿qué utilidad tiene la ecografía Doppler testicular para valorar desde el punto de vista anatómico la atrofia testicular en el paciente hipogonádico? Mira, Santiago, en la realidad, lo que hacemos es el estudio físico, el examen de los genitales. Hoy tenemos si hay dudas, existen unas, como se dicen, reguas, unas cositas con la talla del testículo de acuerdo con la edad, que se pone el testículo adentro y se ve si está normal o no. Entonces, para evaluar el tamaño del testículo, personalmente nunca he pedido un ultrasonido para evaluar. Lo podemos hacer con el examen físico o con esas, dicen reguas o con esas cositas. Perfecto.
Y con respecto a consideraciones con respecto a la fertilidad, que tú algo nombraste, cuando sabemos que uno de los... ¿Qué vínculo en tu experiencia has tenido con respecto a la terapia de reposición hormonal y el deterioro después en el espermograma en un paciente que no se sabe si mañana no va a tener un deseo reproductivo? ¿Qué consideraciones tomas en cuenta? ¿El uso de clomifeno o el uso de otros fármacos que no deterioren la función espermática? Sí, esa es una observación muy importante, Santiago, porque nosotros que vamos a empezar una terapia de reposición hormonal, debemos siempre, independiente de la edad del paciente, preguntar de su deseo de fertilidad. Porque hoy tenemos hombres con 70, 80 años que aún piensan tal vez en tener un hijo. Entonces, esa es una cosa muy importante. Es claro que si el hombre llega para nosotros, está hipogonádico y dice que tiene intención de tener fertilidad, la primera cosa, y yo empiezo con el clomifeno. Es mucho más fácil. Se puede, algunos médicos utilizan el HCG para inducir la hipófisis, a inducir a hipotálamo, a inducir la hipófisis a producir el LH para inducir el testículo. Pero es mucho más caro, son inyecciones semanales. Entonces, en los hombres hipogonáicos, bien sintomáticos, con deseo de fertilidad, mi primera opción es el clomifeno. O que disseste é importante porque a grande maioria dos homens que tomam a terapia com testosterona e que depois têm a intenção de fertilidade, quando se interrompe a terapia. Eu normalmente, quando tenho homens assim, eu empeço o clomifeno a esses homens, a grande maioria vão retornar a níveis importantes, normales de la testosterona. El problema es que algunos hombres no van a retornar. Todas las píldoras anticoncepcionales masculinas fueron desarrolladas con el uso de testosterona. Y algunos hombres no retornaron a su función espermática normal. Entonces, una de las razones de nunca tuviéramos una píldora de testosterona para infertilidad, para no tener hijos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y yo discuto siempre con mi paciente, si hay deseo de fertilidad, mi primera escoja es el clomifeno. Perfecto, perfecto. Y de rutina, Luis, ¿le pedís también la dosificación de la LH para ver la respuesta hipofisaria, si es un hipogonadismo hipogonadotropo o hipergonadotropo, para ver la respuesta de la adenohipófisis? ¿De rutina dosificás la LH también o solo pedís la testosterona? Sí, como mostré en nuestra evaluación, Sí. empezamos con la testosterona total. Si dieron testosterona total de 500, no hay necesidad de hacer nada más. Pero si hay una testosterona baja, entonces pedimos el LH, la testosterona libre calculado, y si hay una queja de disminución del líbido, entonces pedimos también la prolactina. Perfecto, perfecto, bárbaro. ¿La prolactina también la envías entonces? Perdón, la prolactina. La prolactina también la dosificás. Sí, si hay la queja de disminución de deseo. Si no hay, Ah, no. perfecto, perfecto, bien, bien. Con respecto al abordaje junto con la pareja, ¿esto lo trabajás en pareja cuando el paciente va y te consulta? Mira, lo que se pasa en mi experiencia, Santiago, tal vez sea que de la gran mayoría de los urólogos, la gran mayoría de los hombres llegan a la oficina solos. La gran mayoría con una queja sexual no llegan con la pareja. Entonces, es la gran mayoría. Si la situación viene como la queja principal es disminución de deseo, entonces hago toda la investigación y si no se encuentra nada, una prolactina normal, testosterona normal, se está todo el tiempo, entonces esto caracteriza un cuadro de psicogénico. Entonces, esto puede muchas de las veces estar relacionado con la relación con la pareja. El hombre que está casado a 40 años que dice no tengo más la misma fantasía que tenía con mi mujer hace 30 años. Entonces, cuando hay una
cuando hacemos un diagnóstico así y la pareja o el hombre demuestra una voluntad de hacer un tratamiento, entonces activo mi equipo de terapia sexual, los sexólogos, para trabajar juntos con nosotros. Perfecto. Claro, es claro que si hay una baja de testosterona, un aumento importante de la prolactina, tenemos que tratar ahí, y si persistir, entonces vamos con la terapia sexual ayudante. Perfecto, perfecto. Bien, clarísimo, clarísimo. ¿Sabés que está pidiendo la palabra el doctor Mauricio Delgado de Colombia, también miembro de la academia y también urologista, que quería participar? Mauricio, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me oyen? Sí, perfecto, Mauricio. Bueno, unas felicitaciones para ti, Santiago, y para Luis Octavio. Una revisión totalmente completa. Casi no hay que preguntar, pero sí quería meter una cucharadita en dos cosas, mi querido Luis Octavio, después de esa revisión tan buena. Es COVID y testosterona. Parece que los que tenemos un poquito de testosterona alto, el COVID no nos afecta mucho, o por lo menos no vamos a la unidad de cuidado intensivo. ¿Qué opinas de eso? Y el segundo punto son los pacientes que tenemos con lo contrario, con testosterona por encima de 1200, los testículos están bien, no hay células de Leydig por ahí, el estudio androgénico desde el punto de vista de adrenales está bien, hipófisis bien. ¿Qué opinas del riesgo de una persona de 1200 nanogramos por decilitro de testosterona en un momento dado, que se ponen a veces muy nerviosos? ¿Qué haces con esos pacientes, Luis Octavio? Ok. Una cosa, no comprendí la primera pregunta, Mauricio. La primera pregunta, se me olvidó, maestra. A ver, la primera pregunta era Es el que COVID, el COVID. con el COVID se ha visto que cuando hay testosterona alta, la morbilidad y mortalidad es muy baja con el COVID. Son pacientes que no van a unidad de cuidado intensivo o no les da sino una cosa muy leve si tienen testosterona alta. ¿Qué opinas de eso? No comprendí qué es COVID. ¿Qué es? El coronavirus, el COVID. COVID. Bom, sí. a ver. Bueno, hay algunos estudios en la primera pregunta del COVID con la testosterona. Hubo un trabajo de un italiano que demostró, que en su trabajo mostró que hombres con niveles bajos altos de testosterona tendrían más riesgo. Pero eso después se tienen muchos otros trabajos mostrando que no hay una relación de la testosterona endógena con el riesgo más grande de una peor evolución del COVID. Hay estudios también en hombres con COVID refractarios en los UTIs, en los centros de tratamiento intensivo, que están empezando trabajos hacia dar deprivación androgénica con la intención de disminuir el estado inflamatorio que podrían tener esos hombres. Pero esto hasta hoy no hay nada comprobado. Es muy común hombres en reposición hormonal llegando a la oficina preguntándose por estar haciendo la reposición tiene un riesgo mayor, más grande de evolución de COVID. Los acalmo, los tranquilizo a todos que no hay datos. Mira que la cantidad de gente, la gran mayoría de gente que tuvo problemas tenía testosterona normal. Entonces, no hay realmente una probada una relación con testosterona y COVID, peor de COVID. Y la segunda es lo que hacemos. Bueno, dos situaciones ahí, Mauricio. Si tengo un hombre con una testosterona de más de 1000, pero está haciendo reposición hormonal, entonces si es inyectable, voy a espaciar más, espacios más grandes entre las inyecciones. Si está usando inyección, podemos hacer el gel para ver si bajamos. Yo tengo, por ejemplo, un paciente que utiliza medio sachet de androgel. Tengo pacientes que utilizan una delongación a cada 4 meses. Entonces, son acciones que podemos tener. Pero esos son hombres que tienen
reposición hormonal. En los hombres que no hacen reposición hormonal, que no tienen nada, que llegan a la oficina con una testosterona de 1000 y pico, baja, vamos a decir, en el límite superior de la normalidad. Disculpe. En esos hombres hago solamente un consejo. No disminuyo la testosterona. En nuestros hombres hay que mesurar el hematocrito. Si el hematocrito está de más de 54%, entonces lo que vamos a hacer es una sangría. De tiempos en tiempos hacer una flebotomía en ese hombre para que se no quede un hematocrito arriba de 54%. Pero si el hematocrito está normal y la testosterona está a 1000 y no hay ningún síntoma, simplemente hago un control de este hombre. No, ya me preguntaron, ¿va a dar un antiandrogénico para bajar la testosterona de ese hombre? No, definitivamente no. O que se puede tentar. Correcto, muchas gracias. Lo que se puede tentar ver de cosas de vida, de estilo de vida del paciente que se puede modificar. Perfecto, bien. Luis Octavio, siguen más preguntas. La doctora Sandra Morel, también de Uruguay, pregunta si tú realizas consentimiento informado a los pacientes tratados con cáncer de próstata antes de reponer con testosterona. Sin duda hay que hacerlo, porque las evidencias son muy buenas, pero no hay estudios conclusivos. Entonces, de nuevo, como siempre hoy que hago en mi clínica, la decisión es compartida. Entonces, vamos a ver cuáles si los síntomas son muy fuertes, cuál es el nivel de testosterona, y si el hombre está muy sintomático, porque los síntomas de hipogonadismo muy fuertes puede ser dar fractura ósea, se puede dar una serie de complicaciones. Pero sí, en todos los hombres que tengo post-radical, post-radioterapia, todos firman un consentimiento esclarecido que yo, a pesar de las evidencias, no hay estudios conclusivos. Y siempre para esos pacientes, yo digo, Sandra, lo que he dicho en el pensamiento final, la reflexión, lo que estoy haciendo es trayendo tu nivel de testosterona al normal. Si eso es un problema, yo debería bajar los niveles de todos los hombres para abajo. Entonces, los hombres comprenden eso y aceptan muy bien la reposición cuando muy sintomáticos. Perfecto, Luis Octavio, está brillante la respuesta, dice la doctora, muy de acuerdo. Así que, Luis Octavio, por razones de tiempo, porque uno le encantaría seguirte escuchando todo el día, agradecerte mucho la participación, muchas gracias por compartir tus conocimientos y tu brillantez académica. Es un orgullo y un honor que participes y que formes parte de la Academia Internacional de Sexología Médica, y quería decirte que contamos siempre contigo para seguir con las actividades. Estamos siempre juntos aquí, mi amigo y mis amigos de la academia. Es un placer participar de esta academia hace algunos años. Estamos siempre juntos aquí y pueden contar conmigo lo que quieran, estamos siempre juntos. Estamos siempre aquí. Basta decir, hoy, bueno, ok. Muchas gracias. Muchas gracias por la Luis, invitación. un placer. Bárbaro. Gracias a todos por la participación. Recordarles que toda esta exposición de Luis va a quedar grabado en las redes de la Academia, en el canal de YouTube de la Academia, en la página web que está renovada de la Academia, así que los invitamos a volver a escuchar tan brillante exposición y quedamos a las órdenes para el próximo webinar que va a ser en noviembre. Un saludo para todas y nos vemos prontito. Cuidarse mucho. Abrazos a todos. Un abrazo.